¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Yo soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, la objeción de conciencia. Como usted recordará, el pasado 15 de octubre, con 35 votos a favor, el Congreso de Nuevo León reformó el artículo 48 de la Ley Estatal de Salud para reconocer este derecho al personal médico y de enfermería en el Estado, quienes con ello podrían ahora negarse a realizar determinados servicios si estos atentan contra sus principios éticos y morales. Para muchos se trata de una medida discriminatoria que permitiría poder negar servicios a personas de la diversidad sexual, también a mujeres que deseen practicarse un aborto o a otros grupos vulnerables como los pacientes con VIH. En este contexto es que diputadas federales hicieron un exhorto al Congreso de Nuevo León para que rectifique la reforma. Exhortar al Congreso del Estado de Nuevo León para que rectifique esta reforma que penosamente han aprobado el día de ayer. Están poniendo la objeción de conciencia como si fuera un intercambio de voluntades, la salud de las personas. No puede estar sujeta a la atención de la salud como una obligación del Estado para atender a quienes sí y a quienes no. Me parece que esto es un atentado no solamente a los derechos humanos, sino contraviene la propia promesa que hacen los médicos cuando se gradúan y cuando dicen que buscarán siempre salvaguardar el bienestar de las personas y buscarán hacer prevalecer la vida. Por otro lado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, también se pronunció sobre esta polémica y a través de un comunicado exhortó a las autoridades a proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Desde el 2018, a nivel nacional, la figura de objeción de conciencia está contemplada en la Ley General de Salud, pero ese mismo año fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de una acción de inconstitucionalidad debido a que consideró que era violatoria de diferentes derechos como el derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. Al respecto, la diputada del Congreso de Nuevo León, Ivonne Bustos, convocó a los diputados locales a atender los exhortos y a ser corresponsales o correccionales en el plano estatal. Los diputados tenemos la obligación de legislar para todos los ciudadanos. Este posicionamiento lo realizo para solicitarle a los miembros de esta soberanía a que atendamos el exhorto enviado por los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y en caso de que la reforma, la fracción cuarta del artículo 48 de la Ley de Salud del Estado de Nuevo León sea devuelta con observaciones a esta soberanía, aceptemos las mismas y demos un alto a las reformas que violan o vulneran los derechos humanos. Y en medio de la polémica, finalmente el secretario del Gobierno de Nuevo León, Manuel González, afirmó que el gobernador Jaime Rodríguez el Bronco vetaría esta reforma. Sin embargo, 8 días después cambió su discurso y declaró que lo que buscarán ahora es generar una armonía entre el derecho a la objeción de conciencia del personal médico y el derecho a la salud de los ciudadanos. Estas que le presentamos ahora fueron sus declaraciones. Tenemos que encontrar un justo medio como lo encontró la Ciudad de México para que los dos derechos puedan cohabitar y coexistir y, sobre todo, la salud de los neoloneses quede garantizada. Además de eso, si un médico quiere hacer por su garantía individual el derecho de objeción de conciencia, pues lo haga, pero en cualquier hospital, en cualquier clínica o en cualquier atención, habrá siempre médicos que atiendan a todos los mexicanos. Para analizar entonces el tema del día de hoy, nos acompaña primero el doctor Juan Francisco Rivera Ramos. Él es maestro en educación médica. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, es un placer. Gracias, igualmente. También estará con nosotros Ricardo Bauche, él es activista e investigador en temas de derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias, Ricardo, y bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Está con nosotros también Tania Ramírez, directora general adjunta de Vinculación Cultural y también Educación del CONAPRED. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Y finalmente está con nosotros Juan Davodub Giacomán, presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Muchas gracias, Juan, y bienvenido nuevamente. Encantado, mucho estar nuevamente en tu importante programa. Gracias. Al contrario, muchas gracias. A ver, vamos a empezar con esta pregunta y la pongo en la mesa para todos. Empiezo con usted, doctor. ¿La objeción de conciencia puede, de alguna manera, derivar o no en un acto de discriminación a partir de esta promulgación? Tiene dos aristas esta pregunta. En un sentido, es muy integradora de la objeción de conciencia de que todo profesional en un momento dado puede objetar
realizar o no sus actividades. Sin embargo, como bien dicen, la objeción de conciencia en el médico contraviene el derecho universal a la salud de toda persona, contraviene la primera regla de nuestra Constitución, el primer artículo, que es toda persona no podrá ser discriminada, cualquiera tiene que tener una atención. Y el cuarto artículo de la Constitución habla sobre que todo el mundo tenemos derecho a la salud. El hecho de que alguien pueda tener objeción de conciencia para tratar indígenas, para tratar migrantes, para tratar comunidad LGTB+, para tratar a alguien que quiere abortar, tiene muchas variantes. Uno puede objetar por conciencia, sí, tal vez no puedo hacer un aborto, ok, no quiero hacer un aborto porque contraviene mi forma de pensar, mi religiosidad o mi ética. Entonces no lo voy a hacer, pero no puedo descuidar a un paciente y tendría que buscar a otro médico que sí lo quiera realizar. Por otro lado, si no quiero hacer un aborto, pero sí discrimino a las demás personas, es una incongruencia. Estoy a favor de la vida, pero al mismo tiempo a los que ya están vivos los discrimino. Eso es irreal. Por otra parte, si lo vemos en un sentido estricto, esto sería el abrir la objeción de conciencia a todos los profesionistas. Toda la gente podría negarse en un momento a dar un servicio, pero los médicos no deberíamos de tener la objeción de atender a quien sea. Si no, no existiría ni la Cruz Roja, ni la Luna Roja, ni Médicos Sin Fronteras, Así es. que atendemos a quien sea. Correcto. ¿Cuál es tu punto de vista, Juan? Bueno, yo creo que aquí habría que precisar con el doctor, ¿verdad? Porque la objeción de conciencia se otorga para evitar ciertos procedimientos, no para evitar personas, ¿sí? Yo puedo estar en contra de practicar el aborto, yo puedo estar en contra de cambiar el sexo de una persona, y lo que estoy evitando es decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esa práctica médica. Pero no es lo que dice la ley de Monterrey. No, de claro Nuevo que León. sí. En ningún momento habla que se va a discriminar a una persona homosexual o transexual o por un aborto. Simplemente dice, No, no. es más, atender o no a migrantes, atender o no a población no, en indígena. ningún lado. ¿Dónde? Sí lo dice y se Díganme objetó. que en ninguna parte, aquí se lo puedo leer, en ninguna parte lo dice. Lo que dice la ley es lo mismo que dice la Ley General de Salud. Lo único que está haciendo la ley del Estado de Nuevo León es homologar lo que por ley le exigió la Ley Federal de Salud a todos los estados de la República. Eso que hizo Nuevo León lo tienen que hacer todos los estados de la República. Tenían 180 días hábiles para hacerlo, ya se les pasó a todos, van todos atrasados. Pero ahorita Nuevo León lo único que hizo fue decir, bueno, a nivel federal hay esta ley que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y entonces ahorita lo que hay que hacer es homologar las leyes estatales de salud. No hay ninguna discriminación a ningún tipo de persona. Sí hay discriminación. No, afortunadamente pero, no se ha homologado porque justamente hay una acción de inconstitucionalidad, porque esa adición a la Ley General de Salud que incluye la objeción de conciencia, que en realidad yo le llamaría negación de servicios, pues en realidad es un acto de discriminación y por tanto la CNDH metió esta acción de inconstitucionalidad y afortunadamente la mayoría de los estados no lo han hecho, con excepción efectivamente de Nuevo León, que si bien es cierto lo que menciona Juan respecto a que no dice en la ley específicamente que personas LGBT, personas con VIH, sí tiene una redacción muy ambigua que básicamente le permitiría a las personas que ejercen la medicina o el personal de salud a negarse a dar ciertos servicios. Y estos servicios, la verdad es que muchas veces ya están restringidos. O sea, incluso sin tener objeción de conciencia, ya hay personas, por ejemplo, en los hospitales que se niegan a tratar personas que viven con VIH porque dicen, yo no quiero tratar con esta persona porque tengo miedo de que haya un riesgo de transmisión, lo cual es totalmente falso, ¿no? No existe ninguna posibilidad. Y en realidad, pues sabemos que lo que está detrás de las personas que promovieron este tipo de leyes es quieren que no se puedan llevar a cabo interrupciones legales del embarazo, es decir, incluso por causales donde es legal, como es el caso de violación en los 32 estados de este país, pero también por otro tipo de causales. Entonces sí me parece que tenemos que ver un poco más el trasfondo, no solamente la redacción de lo que está ahí. Sí, como dice el doctor, tiene dos aristas esta pregunta más allá del contexto de lo que está en la redacción, que creo generalmente, como sucede en estos casos, hay errores en el lenguaje. Yo no sé si son errores pues puestos ahí de manera intencional o son errores en el lenguaje que verdaderamente no dictan un conocimiento práctico de lo que en este caso llevar a cabo este servicio. Son ideas ambiguas que permiten
la discriminación finalmente, de alguna manera. Pero los médicos sí tenemos la posibilidad de tener objeción, decía yo, a no cometer un aborto, pero lo que no puedo decir es no voy a atender. Lo que en una emergencia Claro. debo de atender a cualquier persona por lo que solicite. Y si no lo puedo hacer o no lo quiero hacer porque en mi ética, en mi conciencia, eso no conviene, bueno, pues entonces te derivo a quien te resuelve el problema. No puedo dejar desatendida una persona. Totalmente. Y eso es lo que se objeta de la objeción de conciencia. Claro, antes de regresar contigo, Juan, ¿cuál es tu punto de vista, Tania? Es muy simple, no hay ninguna ley en nuestro país que dicte que se debe discriminar, no hay ninguna ley que diga que se debe discriminar directa o indirectamente, eso sería un sinsentido. Pero sabemos muy bien que pese a tener un andamiaje jurídico impecable y a que el derecho a la no discriminación está contemplado en el artículo 1 constitucional, la discriminación sigue sucediendo. Sí. Entonces no necesitamos leyes que discriminen per se para que eso suceda. El problema es que en las leyes, tal cual están planteadas, se abre la posibilidad a que en la interpretación alguien pueda sentir que tiene el derecho o el respaldo para poder discriminar. La objeción de conciencia puede ser una virtud, un privilegio de personal médico, de otro tipo de personales. Un derecho humano. Pero efectivamente hay dos derechos superiores, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Entonces, lo que es muy importante recordar en este caso es que la objeción de conciencia puede acompañar el ejercicio médico, pero si el derecho a la salud o el derecho a la vida de las personas que están necesitando de ser atendidas entra en conflictividad, tendrá que ser primero la vida y la salud de las personas lo que se atiende. Coincido completamente con la señorita. Yo creo que la parte importante, también lo decía el doctor, ¿verdad? O sea, es que la persona no vaya a sufrir, ¿verdad? O sea, aquí la parte importante que hay que entender es que la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental, que viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y está en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. Aquí la parte importante es que precisamente no se sobreponga, como dice la cita, que a la vida o a la salud de la persona. Así, bueno, ante una situación, como el doctor también decía, yo no puedo negarle el servicio, aunque vaya en contra de mis convicciones, si el riesgo, por ejemplo, en el caso de un aborto, está en peligro la vida de la madre. O sea, muy mi convicción, pero yo no voy a dejar que la mujer muera, ¿no? Entonces, hay que distinguir, hay que tener esa diferencia. Es un derecho humano, el derecho a la libertad religiosa, a la objeción de conciencia, pero no podemos lastimar a otra persona por hacer válido ese derecho. Ahora una cosa, sí, adelante. Sí, yo quisiera regresar también un poco al punto del contexto, porque poco después de que salió este cambio a la Ley de Salud de Nuevo León, salió una nueva iniciativa en la que se va más allá del ámbito de la salud y se propone que otro tipo de funcionarios, por ejemplo, aquellos funcionarios del registro civil, se puedan negar a unir a personas del mismo sexo, a pesar de que ya está reconocido por las leyes en este país, ¿no? Entonces, este tipo de cosas básicamente sí nos están dando un mensaje de lo que queremos es el derecho a discriminar a las personas con las cuales no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que justamente ver cómo este contexto y esta discriminación ya se da día con día en los servicios de salud y en muchos otros espacios públicos en nuestro país es básicamente lo que nos hace reconocer que no tenemos que ir para atrás, tenemos que ir más adelante y reconocer aún más estos derechos que tienen las personas. Por ejemplo, en el tema de salud, tenemos un protocolo que sacó la Secretaría de Salud desde el sexenio pasado, pero se reeditó en este sexenio, que habla sobre específicamente qué servicios deberían de tener acceso las personas LGBT+. Y esto es muy bueno porque justamente lo que intenta es resarcir todas estas brechas de discriminación que han existido históricamente para que el personal de salud ya no haga estas prácticas discriminatorias, ¿no? Pero ahora cuando sale este tema de la objeción de conciencia, pues corremos el riesgo de no solamente no avanzar, sino de que echamos para atrás porque le estamos dando permiso hasta cierto punto a algunas personas que trabajan en el sector salud a discriminar a alguien, por ejemplo, a las personas trans, las mujeres trans, que son una de las poblaciones más discriminadas en este país y que de por sí no tienen casi acceso a los servicios de salud, y todavía peor si llegas a una clínica y te dice el médico, ¿sabes qué? Es que yo no puedo atender a una persona como tú porque va en contra de mis creencias. Bueno, es que ahí la discriminación entonces es para los que tenemos otras convicciones, ¿verdad? Porque es un derecho humano. Nosotros tenemos el derecho a vivir nuestra vida como nosotros creemos conveniente. Y si tenemos una creencia religiosa, si tenemos una convicción ética como es esto, tenemos derecho a defenderla y hacerla valer.
¿por qué hablan ustedes de discriminación de ustedes y no hablan de discriminación de nosotros? Porque ¿Por en el qué- servicio por público qué nos sí obligan a entra vivir como en- ustedes quieren y no viven ustedes como nosotros queremos? Porque Bueno, la práctica médica sí tiene que ver con el no. ejercicio de lo público y no de Claro. lo privado. No, Así bueno, es. yo estoy, no, ahí nos hemos coincidido, ¿no? O sea, estamos en cuadro, o sea, no podemos anteponer ninguna convicción al bienestar de la persona, a la salud de la persona. Pero, por ejemplo, esto lo que dice él de que tenemos la obligación de casar a personas del mismo sexo, ese no es un derecho humano. En la vida ha sido un derecho humano, que se inventaron Sí lo ese es. derecho aquí en este país y en otros países. No solo en este país, en Estados Unidos también, y alguna No, alcaldesa perdóname, de los Estados perdóname, Unidos hay se muchos- acaba hay de muchos- negar a que firmar las actas de matrimonio, A de ver, matrimonios homosexuales dígame por su un tratado convicción. internacional Kim donde Davis diga, y el a ver, Papa dígame, la fue a uno, felicitar a la cárcel. Dígame un solo tratado internacional que hable sobre el derecho al matrimonio homosexual. No se llama matrimonio, se llama unión. Bueno, aquí le dicen matrimonio en la Ciudad de No México. importa que bueno, le a la llamen unión. matrimonio, es ¿En la dónde? unión. ¿En dónde, doctor? En todas partes. No, dígame uno. En el Estoy pidiendo- preámbulo, en el empezando- preámbulo nada de la más le estoy Declaración pidiendo- Universal No. de los Derechos Sí Humanos hay se no, habla necesidad en igualdad de, de derechos. unirse en No. igualdad de derechos, claro que sí, es igual. Libres e iguales Dice, como lo que dice nacemos. es que el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y formar una familia. El hombre y la mujer. A formar un matrimonio Y- es diferente. no, esto es una unión de parejas y eso es discriminar pero hablar no de es un- esto. no, ¿Por qué? Porque la perdón. homosexualidad ha acompañado a la humanidad desde siempre. No, yo te recuerdo también que el artículo primero de nuestra Constitución dice que no se puede discriminar por A nadie. preferencia sexual para cualquier derecho. Y eso incluye, por supuesto, el tema de la formación de una familia. Sí, bueno, y eso está estoy de acuerdo. reconocido desde hace muchos años. La Suprema No. Corte se ha A ver. pronunciado muchas veces al respecto. Mucho tiempo se Entonces, domina- eso ya no está de discusión. A ver, sí, o sea, la claro, no, discusión no, ahora perdóname, es o sea, más bien de que alguien que trabaja para el Sigue- gobierno, que sigue se en paga con discusión, nuestros impuestos. Sigue en discusión. O sea, fue en el 2011 cuando se aprobó eso, ¿sí? Y para empezar, fíjate, no hay ningún libro de psiquiatría ni de psicología que hable de preferencias sexuales. ¿sí? Lo que usted está diciendo Se lo es inventaron- discriminación. se lo inventaron- está se lo inventaron los está diputados y denominándolo como senadores una de este enfermedad país. cuando no es una En enfermedad. ningún lado. Yo no estoy hablando de enfermedades, perdóneme. Usted está diciendo que está en un libro de psiquiatría y psicología. No, la palabra preferencias, doctor, escúcheme. Por eso, pero usted está haciendo alusión a algo que no es así. Doctor, ¿sabe lo que es una preferencia? Sí, por No es un supuesto. problema psicológico. O sea, las preferencias es un gusto particular. Perdóneme, usted lo está etiquetando como un problema Déjeme psicológico terminar, que no es. déjeme terminar. Está viendo, no, porque Está- no estamos bueno, discutiendo eso. no, sí Estamos estamos discutiendo discutiendo eso. que la ley de objeción de conciencia puede aprovecharse para ser discriminatoria. Y eso es una realidad. No. Y puede ser discriminatoria al revés, ¿eh? También puede ser aplicada hacia los médicos, lo cual no es justo No, a ver, tampoco. o sea, A ver, No, no, es verdad. que sea una realidad es verdad, o sea, porque es una realidad y lo hemos visto, hemos Sí. sido testigos. Ahora, que se tome dentro del parámetro de las leyes sería distinto sobre lo que cada uno tenga como punto de vista al respecto de esta no situación. entendí, perdón, Alex. O sea, esta situación Ah, es una perdón. realidad. Esta situación que sucede sobre la objeción de conciencia es una realidad. O sea, hay discriminación de alguna manera en diferentes... Sí, sí. Pero no es por una situación que tenga que ver con una preferencia de alguna manera, sino por una situación de ley. Sí. Lo dejamos, o sea, está establecido de esa manera, ¿no? Sí. Fuera de eso, ya entran, digamos que los conceptos sobre las creencias de cada persona. Sí, O sea, que- es solamente para establecerlos. Sí, claro. Mira, yo creo que la parte importante aquí es que pareciera que hay derechos humanos más humanos o hay seres humanos más humanos que otros. Porque cuando me dicen aquí, la señorita decía que hay jerarquías, hay derechos superiores, pues yo digo, ¿quién les dio la autoridad para hacer eso, verdad? O sea, si son derechos humanos, son derechos inherentes a la condición de ser humano. Por ejemplo, el derecho al matrimonio homosexual, a la adopción homosexual, a todas esas cosas que son derechos que las leyes humanas han implementado, las leyes civiles han implementado, no tienen nada que ver con la naturaleza del ser humano. Entonces, una cosa es que sean derechos que se han creado y otra cosa es que sean derechos naturales del ser humano. Esa sería la diferencia que yo estoy haciendo. No serían derechos naturales del ser humano si existen de alguna manera dentro de estas, no situaciones psiquiátricas, sino preferencias. No, una preferencia no sería un derecho. No, porque fíjate, yo cuestionaba desde entonces, sería más válido que fuera por orientación sexual que por preferencias sexuales, porque si es preferencias, tendríamos que decir que no se puede discriminar por preferencias deportivas, por preferencias musicales, por preferencias políticas. Pues no se No puede. se Y debe. además, Por eso, la ley federal por eso para te digo, o sea, prevenir y eliminar la pero se puede ni se discriminación. debe. fíjate No, cómo la ley no dice nada No, la de ley todas las federal demás para prevenir y preferencias. eliminar Nada más- discriminación sí nada dice más- orientación sexual e identidad de género, ¿Cuál? que es el tema, la ley para prevenir y eliminar la discriminación,
que se crea a principios de los años 2000 y que le da origen al CONAPRED, específicamente habla de orientación sexual, identidad de género y de muchas otras características por las cuales las personas no pueden ser discriminadas. Pero volviendo un poco como a mi ejemplo original, en el tema de VIH, y es un tema real que además ayer ponía yo en mi Twitter, un amigo me escribe del estado de Puebla y me dice, él vive con VIH, pero llegó al hospital por un problema gastrointestinal. Llega y los médicos le preguntan, ¿tiene usted alguna condición? Y él les dice, sí, yo vivo con VIH. En ese momento, 4 de los 5 médicos que estaban ahí le dicen, yo no te voy a atender, a pesar de que el manejo de su enfermedad gastrointestinal no tenía nada que ver ni siquiera, por ejemplo, con contacto con sangre, ¿no? O sea, entonces ahí básicamente le estamos dando permiso a que si esos 4 médicos no quieren, más bien si los 5 hubieran dicho yo no quiero, quién sabe qué hubiera pasado con esta persona, porque además está en un hospital de segundo nivel en una ciudad pequeña donde quién sabe si tendría alguna otra opción. Entonces, ese es el tipo de situaciones a los que nos referimos, ¿no? O sea, cuando le damos más allá de esta interpretación, les damos todavía una protección legal a las personas para que discriminen, nos vamos a meter en muchos problemas más de los que ya nos metemos. Pero yo ahí, en esta situación, en este ejemplo concreto, Ricardo, lo que yo veo es un desconocimiento sobre la práctica, porque si no hay contacto para hacer este procedimiento, se desconoce entonces cuál es la práctica en ese momento de esos 4 médicos que negaron el servicio a esta persona, de alguna manera. Porque... Y es que el desconocimiento y el prejuicio se mezclan y se materializan en un acto de discriminación. Y son cosas que tenemos que mandar. Fatídica, ¿no? Exactamente. Pero además se tendría que escribir el que no voy a atender y a quién voy a designar para atender en una hemorragia gastrointestinal. Y yo soy gastroenterólogo y hepatólogo, además de educador médico, y trabajo con el Colegio de Profesionistas en Bioética. Soy parte del consejo del COEBIO y del COMEXBIO. Y no se vale discriminar. Y muchas veces no sabemos que alguien tiene HIV y de todas maneras lo atendemos. Y entonces cuando me entero que tiene HIV lo dejo de tratar. Claro que no, porque hoy hay medicamentos, hay formas de tratar a estas personas. Y el HIV no solo se contagia por vía homosexual, que eso es discriminar. El HIV se puede contagiar la mayor parte de las veces por transfusiones sexuales. No, perdóneme, el mayor índice de transmisión no es el mayor índice. Es usted desconoce cómo se transmite. El 70%, el 70% de las personas infectadas con VIH son hombres que han tenido sexo con hombres. Es la estadística que tiene el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Sí, ahí está muy claro. 70%. Representan el 2% de la población, pero el 70% de las infecciones de SIDA. No, eso no es así. En la vida real hay mucha gente infectada por VIH que es heterosexual. Claro, es heterosexual. Sí, Conacida, en el caso local en México, Conacida tiene cifras más actualizadas. No, usted está siendo determinante en algo que no es verdad. Tengo el dato, si usted me dice tiene mentiroso, un dato, pero no es verdad lo que está diciendo. Porque aquí tenemos muchos heterosexuales con VIH y no los voy a discriminar para tratarlos. Yo no dije que discriminaran a nadie. Usted está diciendo que el 70% es por homosexualidad y no es así. Estamos hablando de la Ciudad de México. Estamos hablando de la República Mexicana. Si me va a decir mentiroso, dígame por qué. ¿Con qué dato tiene usted? Porque usted está inventando algo que no es cierto y nos está dando un dato de los Estados Unidos, no de la República Mexicana. O sea, ¿está bien? Hay un riesgo en descolocar, en sacar de contexto estos datos y es hacerle pensar a la población heterosexual que por ser heterosexuales pueden estar libres del contagio. Entonces, es correcto. Es cierto que la cifra de contagio de VIH entre personas heterosexuales ha ido en aumento y es muy importante darle foco a eso para que las personas tomen las medidas de protección indicadas por no quedarse con la idea de que el VIH está relacionado con la homosexualidad, ¿no? Eso es una gran verdad. No es así. Y además, otro de los temas que son bastante complejos en este tema de la objeción de conciencia es que estamos hablando de algunas poblaciones que son bastante vulnerables. Y otro ejemplo que, yo en la organización en la que trabajo, es un asunto que vemos todos los días, tiene que ver con el darle, por ejemplo, anticonceptivos a los adolescentes. En la ley está que las personas, que los adolescentes, incluso menores de 18 años, tienen el derecho de acudir a un centro de salud a recoger condones, o una chica puede ir por pastillas, por inyecciones, pero lo que ocurre en la vida real comúnmente es que la persona de trabajo social, de enfermería, o la persona, el médico, les dice, ¿sabes qué? No te puedo dar algo hasta que vengas con tus papás. Entonces ahí digamos que no necesariamente se está apelando a la objeción de conciencia, pero se está negando un servicio a pesar de que en la ley está el tema de que se debería dar. Entonces básicamente ahí, por ejemplo, hay una, digamos que convención
entre el personal de salud que consideran que pues, pueden discriminar, en este caso, a los adolescentes, pero sabemos que eso tiene muchas consecuencias, como por ejemplo los altos índices de embarazo en la adolescencia. Entonces ahí es donde, a lo que me refiero de que tenemos que protegernos contra esta negación de servicios que están en la ley. O sea, las diferentes normas oficiales, las diferentes guías de práctica clínica nos dicen cuáles son los procedimientos que deben existir y en este caso, o sea, se le está también negando a la persona un derecho que tiene de acuerdo a estos documentos. Entonces ahí es donde me refiero a que no solamente no tenemos que permitirle al personal de salud esta discriminación, sino más bien tenemos que asegurarnos de una u otra forma que se cumplan todas las normas y las reglas que están establecidas y que pues todas estas se han establecido gracias a los expertos. O sea, no es que alguien que se dedica a la ingeniería se la sacó de la manga. Todas estas guías y normas se hacen con grupos de expertos médicos de diferentes especialidades y pues tienen una razón de ser. Los protocolos son fundamentales, o sea, en realidad la objeción de conciencia no es el problema es que sobre texto de la objeción de conciencia no se regule adecuadamente y esas regulaciones no terminen en protocolos muy claros que le digan al personal médico qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Y los centros de salud, tanto públicos como privados, también se tendrán que hacer cargo de que en caso de que haya personal suyo que manifieste objeción de conciencia, tengan el extra de personal médico que se requiera. Ahora, tristemente no es la realidad de nuestro país, saber que en las últimas clínicas de todas las comunidades va a poder haber a toda hora personal, si ni siquiera nos damos abasto a veces con las necesidades básicas de la población, pero bueno, el esfuerzo se tendrá que hacer y si el Estado de Nuevo León quiere ir en ese sentido, hará muy bien y probablemente sea un ejemplo al cual haya que prestarle atención. Entonces el tema no es, o sea, es cierto que tiene su nivel de explosividad la objeción de conciencia, pero en realidad lo que se tiene que observar muy bien es con cuál reglamentación está adecuada y después esos protocolos cómo llevan con toda claridad a que desde la enfermera que recibe en el pasillo, quien levanta las estadísticas, se encarguen de que en ninguno de los momentos de su atención a los pacientes haya discriminación. En CONAPRED tenemos una encuesta sobre diversidad sexual por orientación de género y uno de los datos que veíamos es que, por ejemplo, a la población trans, al ingresar a un hospital, se le hace una prueba de VIH, que es algo que no nos hacen a la mayoría de personas cuando entramos a un hospital a pedir un servicio, ¿no? Entonces, y que a veces el prejuicio actuando... debe de pedirse por permiso por ley para hacer una prueba de VIH. Sí, y debe el paciente estar tiene que estar consciente de que se le va a practicar ese examen. Exacto. Bueno, Entonces, ahí a la población trans, efectivamente, por un protocolo mal llevado a cabo, se le podría estar, en este caso se le estaría discriminando por ponerle un obstáculo en el acceso a su derecho a la salud, por un prejuicio que actúa en el personal médico que, conociendo o no los protocolos, toma una decisión que pone en la vida de los hechos un obstáculo en el acceso al derecho a la salud. Correcto. Vamos a hacer, si les parece, una pausa. Está abierto el debate. Voy a dejar esta parte en donde también creo que está involucrada la parte de la responsabilidad que tiene un paciente de decir tal vez o no si está enfermo, porque a pesar de esta situación en donde él puede pensar que va a tener esta negativa para que lo atiendan, esconde esa situación, esa enfermedad. Tal vez de ahí venga posiblemente otro problema. Vamos a platicar, vamos a dejar este debate en este momento. Hacemos una pausa en este programa de análisis y debate político. Estamos hablando sobre la objeción de conciencia y en un momento continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de la objeción de conciencia. Fuera del aire estaba escuchando, doctor, un planteamiento interesante sobre lo que también representa una urgencia. Un paciente llega con una urgencia médica, con un evacuado de sangre, con una hemorragia exactamente, gastrointestinal. Y se le tiene que atender ese momento antes de que se le pregunte exactamente si tiene alguna enfermedad o una condición. Claro, si viene inconsciente no lo puedo preguntar y si los familiares no lo saben no lo van a decir. ¿Y qué hago con un paciente que ya tengo hospitalizado y todavía no he detectado que tiene una infección de lo que sea? No lo atiendo si cae en paro cardiorrespiratorio. Claro que lo atiendo, le doy reanimación cardiopulmonar. Trato, si tengo en mi hospital las medidas de precaución, guantes, etcétera, bata, pues hago todo lo posible. Y si no los tengo, dejo morir a la persona, no los atiendo. Entonces, se decía, es tu vida o la mía, ¿sí? Muchos médicos han experimentado las enfermedades en sí mismos para probar que existía. El doctor Chagas en Brasil tomó a la chincha besucona, la teatoma, para demostrar que la bacteria que tenía el Trypanosoma cruzi producía la enfermedad de Chagas y lo hizo en sí mismo. Barry Marshall probó que el Helicobacter pylori producía úlceras duodenales y gástricas y hasta cáncer de estómago, probándolo en sí mismo con cultivos de 5 estómagos de cadáver y en sí mismo inoculó
el Helicobacter para producir la enfermedad y reproducirla. ¿Sí? A ver, enfermedades como el dengue, como la influenza, enfermedades en donde también puede haber un riesgo de contagio y que también pueden llegar a la muerte, pueden llevar a la muerte en caso de no tratarse bien. Estamos hablando tal vez de una decisión moral cuando es el planteamiento y no una persona que llegue con una enfermedad de VIH o una situación en donde sea declarada una persona LGBT o más. ¿Cómo es entonces esta decisión del parte médico a partir de la objeción de conciencia de este documento, de esta ley? En mi este caso, papel? y como en la mayor parte de los médicos, voy a actuar porque es mi deber, porque quise ser médico para ayudar a la vida, para salvar En este caso usted, vidas. doctor, y se lo sí, agradezco sí. y lo felicito. Ahora, ¿en la mayor parte de los médicos o en qué porcentaje de los Le médicos están de pidiendo este que país? deje su vida ahí atravesada, o sea, porque tiene su familia, Esa tiene es sus decisión hijos. de cada persona. No, pero que para, se pero dedica para a eso eso. existen las guías de práctica clínica, para Claro. eso existen las normas Eso es lo que le dije al oficiales, doctor, o sea, donde estamos de acuerdo. No, claro, donde ahí se especifica qué es lo que se debe hacer. Así Pero, por es. ejemplo, hay otro tipo de situaciones que ahí sí, volviendo mucho al tema de objeción y conciencia, que se dan en este país, que tienen que ver, por ejemplo, con atender abortos incompletos, ¿no? O sea, llega una mujer que por alguna razón intentó interrumpir su embarazo en su casa con algún objeto, qué sé yo, llegan al hospital y están, por supuesto, en riesgo su vida. Y ahí sí existen casos documentados en México. Por ahí Gire tiene, la organización tiene algunos reportes donde hablan del tema, donde llega una persona y el médico dice, yo no puedo atender esta situación porque va en contra de mis creencias. No, ahí no tiene que ver nada su salud, no tiene que Reitero, ver... ahí entra una situación moral, no tanto como la práctica o el juramento hipocrático al Así que es. se tiene que apegar un doctor, ¿no? Un Pero médico. si ya es un aborto Exacto. en evolución, el riesgo del binomio, tanto de la madre como del feto, está ahí. Y entonces Pero- tengo que salvar a quién. Pero la vamos a madre, hablar, vamos a porque hablar el de lo que producto está ya pasando. es Las insalvable. excepciones no, las excepciones No es nos van a- excepción, es que ¿Cómo- esa cómo es no? la idea Perdóneme, que doctor. tenemos. A No ver, es doctor, cierto, las ya basta de estar embarazadas cada diciéndome- vez tienen menos edad. Ya a los basta 12 de estar diciendo años de mentiras, edad. doctor. No es ¿Sabe cierto. cuántas mujeres han muerto por un aborto en México? ¿Y sabe cuántos se han Contésteme. muerto el binomio? Si no porque conoce, se cállese suicidan. la boca. Cuando se suicidan, no me calle. Sí, Porque son- usted está son diciendo mentiras, ni el 76, médico ni son ha visto 76, las situaciones. son No las ha 76 vivido. personas, No es 76 mujeres que cierto, han hay muerto. muchas más y se dice Vea otra la cosa en el estadística certificado del de INEGI, función, vea la porque así estadística del conviene. INEGI, no se invente Las datos. embarazadas de menos de 15 años existen. No tape el sol con Sí, un son dedo. 450,000 mujeres al año. ¿De qué embarazan? Fíjese, 450,000, con una que hubiera no debería de haberla. ¿Y Pues sabe sí, cuántas pero son no se violadas están por su muriendo. propia familia? El A ver, abuelo, el tío, el ¿dónde padre. se está metiendo, doctor? No, no me estoy ¿A dónde metiendo. quiere llegar? Eso a que ¿A no se dónde debe quiere llegar? discriminar a nadie que llegue Yo para no estoy un diciendo que aborto. discriminen a nadie, A ver, doctor. no, no, lo no. que yo les pido es Usted que está ahí. hagamos este debate en una manera respetuosa. O sea, acá todo mundo y las ideas de todo mundo son importantes a partir de los argumentos. Vamos a hacer la palabra a cada uno porque me parece que la palabra y el punto de vista, gracias a la libertad de expresión, es importante. De acuerdo con lo que de alguna manera hemos establecido y bajo los parámetros de lo que la ley dicta, más allá de las creencias personales, porque la ley también es de alguna manera clara o ambigua, dependiendo de cómo se le lea o cómo se le... ¿Cómo se interprete? Sí. cómo se interpreta, y creo que ese es el principal error, corríjanme si me equivoco, cuando está establecida una posición en un documento, en una objeción de conciencia, en donde no está con claridad establecida bien cuál sería la... Fíjate que ahorita Tania decía algo muy, muy importante, ¿no? O sea, aquí el problema no es la objeción de conciencia, sino la forma en que se pudiera implementar esta objeción de conciencia. Los procedimientos, la reglamentación, si mal no entendí, Tania. Sí, Sí, la reglamentación y los protocolos, de los protocolos. y el conocimiento Entonces, del personal. es válido que tengamos objeción de conciencia porque es un derecho humano, pero el derecho a la salud y el derecho a la vida también son derechos humanos. Entonces, habría que buscar los procedimientos para evitar este tipo de errores que ha mencionado Ricardo y el doctor, donde dicen, bueno, es que hay gente que se sale al protocolo y deja a la gente tirada, o se niegan y los dejan en peligro. Entonces, bueno, no es el problema la objeción de conciencia como dice Tania, sino porque lo que existe es básicamente un mal procedimiento, un mal entendimiento de lo que es la objeción de conciencia y no se debería estar ocurriendo eso. Yo creo que lo importante es tener claro que el derecho de las personas a la salud no puede estar obstaculizado por ningún tipo de objeción de conciencia, ¿no? Pero lo está desafortunadamente en este país. Es que en ese momento el derecho a la salud es el derecho a la salud y el paciente es una persona. No es alguien con VIH, no es alguien de la diversidad sexual, no es...
todos esos adjetivos son secundarios y tienen que convertirse en invisibles frente a la práctica médica. Sí. Lo que se tiene enfrente es una persona, una vida humana que no se califica y cuyo derecho a la salud tiene que ser preservado independientemente de las creencias de nadie, ¿no? Sí, yo creo que es eso, Max. O sea, no es que en México se permita un tipo de discriminación por la objeción de conciencia. O sea, tenemos derecho a objetar ciertos procedimientos, pero nunca a costa de la vida de nadie, ¿verdad? Esa sería la parte importante. Ni de la salud. Ni de la salud de las personas. Volviendo un poco al tema de Nuevo León, o sea, una de las cosas que me parece más grave es que esta segunda propuesta que no ha pasado, ¿no? Pero que está en la mesa y que me parece que es la que, digamos, que le quita el velo a las intenciones reales de quien la propone, ¿no? Que son, pues obviamente, el movimiento antiderechos en el estado de Nuevo León. Menciona, por ejemplo, o sea, en esta propuesta, que las personas de registro civil se pueden negar a dar un divorcio si no consideran que la causal es suficiente. O sea, imagínate a qué nivel estamos llegando. Eso no viene en la ley. ¿Es la ley de salud? No, estoy diciendo que después de que pasó la ley de salud, hubo una segunda propuesta de otro tipo de objeciones de conciencia para otros funcionarios que la metió el mismo diputado del Congreso de Nuevo León, que va más allá y que habla de todas estas cosas. No estamos hablando de claramente asuntos morales que deberían estar totalmente, que más bien que ya están totalmente rebasados, pero que quieren volver un poco como a estos tiempos donde pues básicamente la gente tenía libertad para discriminar, pero afortunadamente gracias a las reformas constitucionales que se dieron hace una década, gracias a la Ley Federal de Discriminación que se hizo hace casi 2 décadas, pues en este país hemos ido avanzando muchísimo. Las comisiones nacionales de derechos humanos, las comisiones para prevenir y eliminar la discriminación, pues han hecho un gran trabajo para que este tipo de cosas ya no se den y ahora quieren volver a ponerlo en la mesa, ¿no? Entonces a mí me parece que esa es la razón por la cual claramente se les ridiculizó enormemente en redes sociales. O sea, si se acuerdan, durante una semana y hasta la fecha mucha gente diciendo, ay, Nuevo León, que son súper mochos, súper conservadores, y pues es lamentable porque obviamente esa no es la posición de toda la gente de Nuevo León, pero por propuestas tan retrógradas como esta, pues obviamente se les está etiquetando de esa forma. Pero ¿dónde vienen los retrógrados, Ricardo? Estamos volviendo al siglo XVI. A ver, la objeción de conciencia está en la Ley General de Salud. Doctor, no sé si la haya leído. Segundo, en la última sentencia que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la norma 046, que tampoco creo que el doctor la haya leído, ¿sí? Donde establece que se puede permitir el aborto por violación, ahí dice que se exceptúa de practicar ese procedimiento manteniendo la protección a la objeción de conciencia. Si bien no ha resuelto la controversia constitucional que tú decías que metió CONAPRED precisamente, sí en esta sentencia mantiene a salvo la objeción de conciencia de la Suprema Corte, el practicar un aborto cuando una mujer ha sido violada. ¿Sí? Pero no hemos llegado, desgraciadamente en este país no hemos llegado al punto en el que, por ejemplo, si una chica de 15 años fue violada y por lo tanto tiene el derecho a interrumpir legalmente su embarazo, muchas veces va a llegar a un hospital y le van a decir, ¿sabes qué? Aquí todos somos objetores de conciencia, no te lo podemos hacer. Si es una chica de 15 años de escasos recursos en una zona rural, pues la posibilidad de que vaya a otro hospital a decirles, oigan, quiero que me ayuden a interrumpir su embarazo, es prácticamente nula. Entonces, este derecho, pues básicamente se le va a anular. Entonces, efectivamente, eso, digamos que se protegió esa situación de la objeción de conciencia, pero entonces también tenemos que trabajar para asegurarnos que exista personal de salud que no sea objetor en todas las instalaciones, pero eso incluye, por supuesto, hospitales desde hospitales de alta especialidad hasta clínicas rurales de primer nivel de salud. Y hay un elemento del que nos estamos perdiendo. La Ley General de Salud efectivamente es una ley general, pero no está por encima de la Constitución, ¿no? Ni del primero constitucional. Y de hecho, la CNDH... ¿Pero a qué punto te refieres en la Constitución? Al artículo primero constitucional, donde dice que no se debe discriminar a nadie. Exacto. Y hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una acción de inconstitucionalidad a la Ley General de Salud, precisamente porque puede haber una colisión de intereses y de protección máxima de los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede decir misa, lo que tiene que resolver a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte no ha resuelto esa controversia. Exacto, y la controversia sigue pero ahí. Lo que se ha dicho la Suprema Corte, y fue hace 2 meses, es que los médicos tienen derecho a objetar, practicarle un aborto a una persona que una mujer que es una sola objeción, no habla de las otras. ¿Perdón? Solo es una objeción al aborto.
No, por eso, y lo demás... estoy hablando de eso. O sea, pero y usted se basa en unas estadísticas, hablando en un país que no tenemos estadísticas reales de lo que pasa en el medio rural, donde ni siquiera se tiene el número de pacientes que se tratan. Estoy de acuerdo, doctor. Yo lo que estoy diciendo... usted me dice, hay 76 muertos nada más. No es cierto, hay muchas más. Bueno, y porque usted se va a inventar las cifras, invéntese las que quieras. No, o sea, yo me invento las mías, ¿no? Se causa... No, esas estadísticas no son reales, porque en este país no se lleva una contabilidad real. Entonces, ¿en qué vamos a creer, doctor? ¿En qué vamos a creer? En lo que pasa en la vida real. ¿Cuál es? ¿Y cuál es la vida real? Es la violación de las niñas menores de 13 años. ¿Cuántas? Muchas en el medio rural. ¿Cuántas? Muchas. Bueno, yo le digo que pocas, ¿sí? Vamos a, digo, si vas a inventarse datos, yo también me invento datos. No es inventarse bueno, datos, es una realidad y se les entierra, se les incinera sin una limitación judicial. Doctor, pero son las estadísticas oficiales que es el INEGI. Si usted quiere inventarse otras cifras, el INEGI, por eso, pero hay gente que se muere sin estar ni registrada en el registro civil. Yo aquí lo que quisiera retomar es lo del artículo 1 constitucional, ¿sí? Porque la objeción de conciencia está contemplada en el artículo 1 constitucional, porque hay libertad, o sea, no se puede discriminar a nadie por sus creencias religiosas, ¿sí? Ni por sus raza, preferencias sexuales. Preferencias sexuales, sí. Yo no estoy diciendo que lo discriminen a nadie, ¿verdad? Pero la parte importante es que yo creo que tenemos que buscar los procedimientos, trabajar, como dice Ricardo, en buscarla cómo proteger este tipo de situaciones y no decir es que este derecho humano es más importante que el otro derecho humano. Sí, o sea, todos son derechos humanos y todos tenemos que respetarlos. Ahora, si entran en conflicto, vamos a buscar los mecanismos. Decía Ricardo, hay que trabajar en que los hospitales tengan las condiciones necesarias para que, bueno, si una chica en una clínica rural llega y tiene una violación y necesita que le practique un aborto, bueno, que hay alguien que no tenga la objeción de conciencia para llevar a cabo eso. Eso es una forma de trabajar. Hay muchas clínicas que ni siquiera tienen médico, doctor, señor. ¿Y qué quiere que hagamos, doctor? No quiero que haga nada, porque usted no lo puede hacer. Eso es simplemente atender lo que la población demanda y necesita. Por eso, pero no están cubiertas esas plazas, menos hay para cubrir a las plazas que alguien puede objetar de conciencia. Entonces, si soy el único médico, debo de atender la emergencia, esté de acuerdo o no, porque la vida es primero. No, incluso si no son emergencias, eso, doctor. También hay que pensar que no todas son emergencias, ¿no? O sea, por ejemplo, volviendo un poco al ejemplo de las personas trans que ya hablábamos, ¿no? Que de acuerdo a las estadísticas de la Encuesta Nacional de Discriminación de CONAPRED, pues es una de las poblaciones más discriminadas en este país. Entonces, no sé, supongamos que llega por un problema que no tiene nada que ver con el hecho de que sea una persona trans, es decir, no sé, una cuestión de los dientes, por ejemplo. O sea, si el personal de salud tiene la posibilidad de negarse y de por sí, como está diciendo el doctor Rivera, tenemos falta de insumos, tenemos falta de personal, o sea, ¿quién se lo va a hacer? O sea, como que pensemos un poco también como en la configuración de los sistemas de salud en este país, que no nos permiten tan fácilmente decir, no me quieres atender tú, entonces voy contigo. O sea, la verdad es que eso no sucede, ¿no? O sea, como mi médico es él y solo él y no puedo ir con ninguna otra persona, ¿no? Entonces ahí entramos en un gran conflicto respecto a, pues obviamente, que se cumpla nuestro derecho a la salud. O sea, obviamente hay cuestiones estructurales que tienen que ver con que pues haya presupuesto, que haya más instalaciones, que haya más personal, pero pues obviamente eso no sirve de nada si las personas y la convicción de cumplir ese derecho a la salud de las personas pues no está presente. ¿Por qué no hay una sanción en el caso de, más allá de las decisiones morales o de las situaciones morales, por qué no hay una sanción para que un médico, en caso de que no quiera practicar una atención hacia un paciente, sea sancionado por los parámetros de la ley? ¿Por qué no existe entonces? Porque finalmente la objeción de derecho también es un derecho. Y entonces no puedo castigar el ejercer un derecho. El problema es que ya lo hice legal y ya puedo objetar y tengo objeción de conciencia y puedo ejercer ese derecho cuando yo quiera, aunque atente contra la vida de alguien. Pero si ese fuera el caso, si efectivamente por la objeción de conciencia se le niega a alguien el acceso a la salud, no solo muere, que es el caso más extremo, si se le niega el acceso a la salud a una persona, se estaría hablando probablemente de un caso de discriminación y mediante el procedimiento de quejas de CONAPRED sí podría estarse hablando de una sanción, ¿no? O sea, si se acredita que una persona por una objeción de conciencia basada en prejuicios y estigmas, esto también es importante, no es nada más, no es nada más objetar la conciencia por un asunto de mis ideas y mis creencias. Si esa objeción de conciencia tiene alguno de los motivos prohibidos de discriminación detrás, es decir, diversidad sexual, diferencias religiosas, etcétera,
ese motivo prohibido de no discriminación como una motivación en la decisión de limitar un derecho, sí podría constituir un delito de discriminación, y eso hoy por hoy, gracias a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, podría estar. La realidad demuestra que se ha castigado a médicos que no han atendido un parto normal porque no tienen camas, porque no tienen insumos, y se les ha metido a la cárcel. Y eso no es justo. Y a veces son estudiantes de medicina que no se han graduado o residentes en el entrenamiento y se les mete a la cárcel. Sí. Eso no es justo, porque no lo atendieron, no porque no querían, sino porque no se podía. Sí, no, pero ahí es la gran diferencia, no atender porque no se quiere. Sí, pero de todas maneras se aplica una ley y se les sanciona y se les castiga, aunque no sea justo, su derecho. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Entonces, aquí la Corte es importante. Yo creo que si cualquier médico se niega a atender a una persona por la razón que quiera, no importa si es objeción de conciencia o otra razón, o sea, no le es permitido negarle el servicio a alguien que está en una situación grave y menos si está en riesgo la vida. O sea, con objeción de conciencia o sin objeción de conciencia. No es cuestión de discriminación. Eso está contemplado, que cuando es una urgencia se atienda, pero estamos hablando de la generalidad. Si no es una emergencia y soy el único médico en 100 kilómetros a la redonda, ¿qué voy a hacer? ¿Tienes que actuar? No, porque si no es una urgencia, la ley no me obliga. No es urgencia, y puedo objetar mi conciencia y no hacerlo y vete a 200 kilómetros a que te atiendan, o a 100. Y creo que también tendríamos que ir mandando progresivamente mensajes pedagógicos que no solo hablen de la excepción más extrema y en caso de muerte, sino cómo la práctica médica en todos los lugares y en la atención a todas las personas, cuán diversas somos, tiene que irse garantizando con más prisa que lentitud para todas las personas, sin importar sus condiciones, su origen, sus características. O sea, esto sí se tiene que convertir en una constante, ¿no? No pensar que la no discriminación debe actuar ahí cuando llega un caso extremo, sino que la no discriminación es también un principio de servicio público y de atención. Pero existe la discriminación a pacientes alcohólicos, a pacientes que consumen drogas. Eso existe. Eso no lo podemos tapar el sol con un dedo porque eso es una realidad. Hay médicos que se niegan a atender a estos pacientes. Y yo los he tenido de pacientes después, así que eso no me lo pueden objetar porque esa es una realidad. Claro, y ahí también creo que entra el tema de la educación médica, en cuanto a que muchas veces pues, la educación, digamos que técnica dentro de la medicina, se enfoca mucho en el qué, pero no necesariamente en los individuos, ¿no? O sea, y también, como mencionaba Tania, pues reconocer que somos una sociedad muy diversa, ¿no? En la que habemos personas con diferentes orientaciones sexuales, que venimos de diferentes etnias, que venimos de otros países, ¿no? O sea, entonces este tipo de situaciones creo que son muy fundamentales que se incluyan en la currícula de las escuelas de medicina para que haya mucho mayor, por un lado, mayor sensibilidad a atender a cualquier persona, porque si bien es cierto, te dicen, pues tienes que atender a todos, pero la verdad es que cuando te vas ya como a desmenuzar los detalles, pues resulta que sí todos, menos tal, a tal y a tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos que asegurarnos desde la educación e incluso más atrás, con la educación integral en sexualidad, cuando estamos en secundaria, preparatoria, de que podemos vivir en una sociedad diversa, de que no podemos discriminar a ninguna persona por ninguna razón y que, por lo tanto, este tipo de cuestiones pues se pueden evitar, ¿no? O sea, como que ya cuando llegamos a este tipo de servicios, pues quizás lleguemos al punto en el que ningún médico o enfermera o lo que sea vaya a ejercer la objeción de conciencia, porque quizás esta persona tenga plena conciencia de que todo tipo de procedimientos que estén a favor de la salud para cualquier persona pues sean legales. Hagamos un ejercicio de conciencia, si les parece, para cerrar. Tenemos pocos minutos para entablar algunas conclusiones sobre lo que para nosotros como especie dominante, como en este caso como ustedes, los médicos como practicantes y además como los vínculos más importantes que se tiene con la vida cuando se adquiere una enfermedad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer a partir, sí, de esta ley, más allá de cómo la interpretemos, y cuáles serían entonces el futuro, si es que también podemos considerar sanciones al respecto de lo que se tiene que hacer, más allá de que por ley, por sociedad, como sociedad, para integrarnos socialmente, como tú bien decías, Tania, entendiendo primero por la diversidad de la que cada uno de nosotros representa, ¿no? Empiezo, si te parece, contigo, después contigo, Juan, y me voy a este lado. Claro. De la mesa. Miren, cuando hablamos de que la discriminación es un asunto estructural, tiene que ver con que la discriminación está presente en las leyes. Hoy por hoy, nuestro andamiaje jurídico y legal no está libre de discriminación, ¿no? Está presente en las leyes, está presente en las prácticas, está presente en los prejuicios, está presente en muchas de las expresiones de la vida social y pública. ¿Cuál es el antídoto ante eso?
mucha exposición a la diversidad, ¿no? Y esa es otra de las buenas noticias que trae la ENADIS, que no trae demasiadas buenas noticias. A mayor exposición con la diversidad, los prejuicios bajan. A mayor educación, hablando de las diferencias de orígenes, orientación sexual, identidad de género, etcétera, la resistencia a la diversidad va bajando. Si recordamos que la provisión de servicios no es simplemente, en el caso de la salud, una provisión de un servicio, sino una garantía de derechos, también iremos avanzando en el sentido de recordar de que esa garantía de derechos tiene que ir orientada a todas las personas sin discriminación, es decir, sin hacer un distingo por quiénes son, si tienen VIH o no, no importa si es un caso urgente o no, puede ser un asunto dermatológico, de dentista o de ortopedia, no tiene que ser un motivo para limitar un derecho a la salud. El andamiaje de los derechos humanos enmarcado en el marco jurídico nacional de derechos humanos ya también está muy bien reconocido. Entonces hay que hacer los esfuerzos para alinearnos a ellos y no buscar caminos fáciles que le pongan la condición a las personas de que se activen sus prejuicios y sus estigmas a la hora de garantizar los servicios médicos en este caso. Correcto. Juan. Bueno, yo nomás quiero enfatizar que la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental, reconocido en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, reconocidos en la Constitución y avalado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí la parte importante es que tenemos que tener claro que no hay derechos humanos de primera ni de segunda, porque no vemos seres humanos de primera ni de segunda. Todo lo que hacemos tiene limitaciones y en este caso la objeción de conciencia también tiene su limitación, ¿no? No podemos sacrificar la vida de una persona o la salud de una persona por una convicción personal o por una creencia religiosa. Entonces sí tendríamos que ir buscando el balance y como han dicho todos aquí en la mesa, realmente yo creo que para mí es el consenso, incluso lo que me llevo con mayor fuerza, es que tenemos que trabajar en construir las condiciones necesarias para que estos derechos humanos que todos tenemos no se conflictúen y podamos cada quien seguir adelante sin que lastimemos a nadie. Correcto, Ricardo. Sí, volviendo un poco como al tema de la educación que estaba mencionando, creo que esa es la base fundamental en cuanto a que desde la infancia, desde la adolescencia, tenemos que aprender a convivir con todo tipo de personas, tenemos que aprender que todos tenemos los mismos derechos y que por lo tanto cuando lleguemos digamos que a tener una profesión, sea cual sea, o sea la profesión médica, pero sea venderle algo a alguna persona o lo que sea, pues no neguemos esta cuestión de servicios y de derechos a ninguna persona. Y hablando del sistema de salud, sí creo que necesitamos asegurarnos que por un lado, tengamos el suficiente personal de salud, pero además que tengamos bajo esta circunstancia en la que actualmente, como mencionaba Juan, hay una reforma en la Ley General de Salud donde sí se incluye la objeción de conciencia, pues haya por lo menos personal de salud no objetor que pueda llevar a cabo cualquier procedimiento hacia cualquier persona. Aunque en un mundo ideal, si quiero subrayar esta cuestión, no debería haber objeción para tratar a nadie ni para ningún procedimiento. De acuerdo, doctor. En primer lugar, yo quiero felicitar a todos los médicos de este país porque en la gran mayoría son gente entregada a su carrera y que no discrimina, no importa si hay objeción de conciencia o no. Así es. Por lo menos todos los que están en servicio social, los que están estudiando la carrera, los que están siendo residentes, en especial a mis residentes del hospital y muy particularmente a los de gastroenterología, a quienes yo educo, no tenemos objeción de conciencia y tratamos sin diferencia a nadie. Hacemos lo que tenemos que hacer y es lo correcto. Que falta mucha educación a todos niveles, no médicos, para entender lo que un médico pasa, porque yo podría objetar no hacer guardias cada tercer día, no estar lejos de mi familia, no estar en Navidad, no estar siempre de guardia. Bueno, pero eso existe. Y entonces ahí nadie dice nada, el médico tiene que estar siempre. Y el médico está para ayudar a los demás porque es en lo que cree, es su convicción, es lo que juramos en el derecho médico, en el juramento hipocrático, en la Convención de Ginebra. Estamos a por la vida, estamos a por los derechos humanos, no estamos en contra. Y discriminar no es una forma en la que actuemos la mayoría. La mayoría actuamos en favor de los derechos de los demás, actuamos en pro de la vida porque creemos en ello. Por eso somos médicos, para estar por la vida. De hecho, yo soy egresado de la UNAM y el lema de mi facultad es Alice Vivere,
todo por la vida. Correcto. Sí, somos una sociedad con muchos prejuicios, somos una sociedad que tendría que conciliar más y estar de alguna manera establecidos siempre mucho más adelantados que lo que las religiones, que las creencias dicten. Así que bueno, son muchas cosas que tenemos que tratar. Juan, muchísimas gracias. Tania, gracias. Ricardo, doctor, muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Lo invito para que sigan la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y lo espero mañana en punto de las 9 de la noche en otra mesa de análisis.